palabra viva en el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres, que el Señor te bendiga, que la sangre de Cristo hoy nos cubra, nos levante con ese poder, con esa sabiduría que solo Él nos puede dar. Hoy es un día maravilloso para darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite esparcir la semilla de la palabra. Darle gracias a Dios por hombres y mujeres que nos ayudan a hacer este proceso, este mandamiento de parte de Dios que todos tenemos. Le doy gracias a Dios por ello. Primero quiero aclarar que he estado 2 semanas fuera de línea porque hemos estado trasladándonos de una ciudad a otra. Así que, pero vamos a seguir el estudio de Efesios, el estudio exhaustivo que habíamos comenzado. Terminamos la cuarta parte de este estudio exhaustivo del libro de Efesios. Estábamos en la primera parte del capítulo 3, pero quiero recapitular un poquito sobre todo lo que hemos visto del libro de Efesios, abuelo de pájaro, como dicen mis pastoras maestras. Dice el número 1, en la parte número 1 estuvimos viendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Bendito sea el Señor, qué maravilloso saber que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Por otra parte dice que no nos falta nada, que estamos completos en Él, porque hemos sido escogidos, perdonados, predestinados, hemos sido sellados para ser parte del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso saber que tú y yo somos parte importante del cuerpo de Cristo, cada uno con una función específica. En el número 2, en la parte número 2, vimos que tenemos una herencia en Cristo, una herencia que solo la podemos conocer a través de el espíritu de sabiduría y revelación de su palabra, que nos trae ese poder, esa bendición de poder saber quiénes somos en Cristo, que somos su cuerpo, que somos importantes en el reino de Dios, somos parte del ejército celestial. En el capítulo 3 estuvimos viendo, en la parte 3 de este estudio estuvimos viendo que nos transforma por su gracia, nos adopta con una nueva identidad, nos transforma y nos da esa identidad que nos permite saber quiénes somos en Cristo. Nos ha hecho una nueva criatura en el espíritu, más no en el alma. Estábamos aclarando esa parte muy importante, que nos hace una criatura en el alma, en el espíritu, más no en el alma. El alma necesita ser transformada. Así es que por medio de Jesús también hemos visto que podemos vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él es la paz y nos adopta, nos llena de ese fruto del espíritu que nos produce esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto lo hemos visto en el capítulo 3. Además, hemos visto que todos estamos conectados por un mismo espíritu. Todos somos, por eso todos somos llamados a ser santos y predestinados para ser el templo del Espíritu Santo, porque Él ahora mora, vive en cada uno de nosotros. El sacrificio de Jesús como el plan perfecto, lo vimos en la parte 4, ese sacrificio perfecto que nos reconcilia con el Padre. Él nos hace una sola criatura con Él. Dice que nos conectamos en el espíritu y ahora somos una nueva criatura en Él. En esta parte número 5 que nos pertenece hoy ver, en la segunda parte del capítulo, en esta parte 5, en la segunda parte del capítulo 3, estamos viendo la plenitud de Dios operando en nosotros y a través de nosotros. Lo vamos a leer en los versos del capítulo 3 de Efesios, del verso 14 al 19. Dice que Pablo oraba al Padre sabiendo que toda familia pertenece al reino celestial. Bendito sea el Señor. Capítulo 3 de Efesios. Vamos a repetir capítulo 3 de Efesios y lo podemos buscar en los versos
del 14 al 19, capítulo 3 de Efesios, capítulo 3 de Efesios, perdón, que lo estoy buscando, del 14 al 19. Dice así: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que estamos viendo que el apóstol Pablo está reconociendo que ahora toda familia depende del Padre. Toda familia que ha reconocido a Cristo, todo aquel que ha reconocido a Cristo, pertenece a esa familia celestial, a esa familia que depende del Padre y que solo en su inmenso amor y misericordia puede fortalecer al ser humano en lo más íntimo de su ser, que es en el espíritu. Usted y yo somos un espíritu, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, como dice en Génesis capítulo 1, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, somos un espíritu porque Dios es un espíritu. Tenemos un alma donde están nuestras emociones, nuestras decisiones, y vivimos en este cuerpo, pero Él nos fortalece en lo que se identifica con el Padre, que es en el Espíritu. Ahí somos fortalecidos por el Espíritu Santo. Hemos sido fortalecidos por el Espíritu Santo. Qué maravilloso saber que el apóstol Pablo reconoce esto, y si tú y yo lo reconocemos, entonces podemos ver la mano de Dios maravillosa, cómo Él en nuestro hombre interior lo hace por medio de esos dones, esos dones que desatan nuestras vidas por medio de los dones. Y hay una clave muy importante, y es el amor y el poder de Dios en nosotros. El amor. El amor es lo que nos identifica como hijos de Dios. Por el amor nosotros podemos ser identificados donde quiera que lleguemos, por la gracia que nos asiste, por eso, por ese don perfecto del amor de Dios en nosotros. Si decidimos vivirlo, podemos ser identificados donde quiera que estemos. Pues él dice que hemos sido completados en él, estamos completos, tenemos la plenitud de Dios, ahora mora en nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así es que en este caso está diciéndonos para que sea, fíjate, él está diciendo que nosotros no vivimos por la carne. Tú y yo tenemos este cuerpo con emociones, buenas, malas decisiones que las tomamos en el alma. Pero el espíritu, como decía ahorita, es lo que se conecta con el Padre. Y si el espíritu se conecta con el Padre, entonces nosotros podemos decir que estamos en Cristo y que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Tú y yo podemos tener la convicción de que estamos en Cristo y Cristo está en mí, porque su espíritu, porque ahora vivo por el espíritu,
Y en el verso 1 de Romanos capítulo 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo, porque ahora la plenitud de Dios ha permitido que Él me libere de esa ley, de esa muerte que había por el pecado que me separaba de Dios. Ahora me ha hecho uno con Él. Estamos en Él, en su espíritu, estamos conectados con Cristo. En otras ocasiones he hablado de Primera de Corintios 6:17, donde dice que si nos conectamos a Él, entonces somos un espíritu con Él. Si hemos aceptado a Jesús, somos un espíritu con Él. Estamos conectados por medio del espíritu. Nada nos puede separar del amor de Dios, decía el apóstol Pablo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos conectados, vivimos ahora por el espíritu. Por eso en muchas ocasiones los del mundo no nos pueden entender. No pueden entender nuestra actitud, no puede entender una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no puede entender las cosas del espíritu. Tú no le puedes aconsejar a una persona que no esté conectada en el espíritu, y para conectarse en el espíritu solo es a través de aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal. El que no lo haya hecho, aunque crea en Él, pero no lo ha confesado con su boca, usted no le puede aconsejar que entre en una guerra espiritual, porque entraría en un problema mayor, haría el enemigo fiesta con esa persona. Nosotros tenemos que caminar en el espíritu, vivir por el espíritu y obedecer al espíritu para que el Espíritu Santo pueda respaldarnos donde quiera que estemos, porque Él está en nosotros, la plenitud de Dios está en nosotros, y lo veremos más adelante cómo opera a través de nosotros. En Colosenses capítulo 2 dice del 2 al 3 y del 9 al 10, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Estaba hablando de ese vínculo perfecto que hace el amor de Dios en nosotros, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, un conocimiento nuevo, una renovación de nuestra mente, para que podamos entender. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Lo repito, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Bendito sea el Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los misterios de Dios serán revelados a ti, a mí. Usted y yo estamos conectados a Cristo por medio de su Espíritu. Estamos escondidos en Él, estamos escondidos en Él. Él es nuestro refugio. Ahora nosotros podemos hacer maravillas, podemos juzgar al mundo, mas el mundo no nos puede juzgar a nosotros, según Primera de Corintios capítulo 2, no nos puede juzgar a nosotros porque nosotros estamos conectados en el espíritu, porque nosotros podemos ver en el espíritu, oír en el espíritu, conocer por el espíritu, aún lo que ellos están pensando, porque tú y yo tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. Así es que estamos conectados, pero además estamos escondidos en Él, dice esta palabra, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, están escondidos en Cristo. Pero en el capítulo 3 de Colosenses, en el verso del 1 al 4, dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. ¡Qué precioso! Tú y yo estamos escondidos en Cristo. Él es nuestro refugio, Él es nuestro escondedero. En Él tenemos un escudo protector perfecto que nada nos puede separar. Dice el Salmo 46:1. Voy a leer algunos salmos para que entendamos que estamos ahí conectados, estamos sellados, estamos guardados, escondidos para recibir ese poder, esa sabiduría, ese conocimiento que está escondido en Cristo. Dice el Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones. No importa lo que esté pasando en tu vida, pero cuando estás en Cristo, ese poder, esa gracia viene sobre ti y Él es nuestro refugio. El Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahí lo tenemos todo, estamos completos en Él, estamos escondidos en Él, estamos fortalecidos por Él. Él es el que pelea por ti y por mí, según este verso. Qué precioso, mi libertador, mi Dios, la fortaleza mía. Ahora, nosotros tenemos que entender que todo depende de esa conexión con el Espíritu. Para que haya una conexión con el Espíritu, no solamente puede ser a través de aceptar a Jesús y venir solamente los domingos a la iglesia o los días que haya un evento en la iglesia, ya sean 2, 3 días en la semana, no importa. Pero si tú no tienes una intimidad con Dios, este poder no se puede revelar, porque no es por el conocimiento, es por la revelación del Espíritu. Necesitamos esa conexión perfecta con el Espíritu, porque entonces Dios podrá hacer cosas maravillosas a través de ti y de mí. En el verso 9 dice del capítulo 3 de Efesios: porque en él habita corporalmente toda la, de Colosenses, el verso 9 de Colosenses al verso 10, dice así, siguiendo hablando de ese poder que habita en nosotros, que estamos escondidos en Él, dice: porque en Él habita, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Maravilloso, bendito sea el Señor, demos gloria a Dios, porque nos ha completado, estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad, pero nos ha dado a nosotros el poder para demostrarle al mundo. Lo habíamos visto en el capítulo 3, en los primeros versos de Efesios, en el verso 10 precisamente, donde habla de que la responsabilidad, y lo vimos en el capítulo anterior, la responsabilidad de la iglesia de dar a conocer al mundo, a los principados y las potestades de este mundo, el poder que puede operar a través de nosotros, el poder, la gracia, el amor del Espíritu Santo que opera en nosotros primeramente y luego a través de nosotros. En el verso 20 del capítulo 3 de Efesios, bendito sea el Señor. Efesios, verso 14 al 19, ya lo habíamos leído. Pero este verso 20 pertenece todavía a Colosenses. Dice: Dios nos puede dar y hacer por medio de nosotros lo que no somos capaces de imaginar ni pedir, pues ya hemos sido sellados, completados con su amor y su poder. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como es Cristo, así como es el Dios todopoderoso, lleno de poder y lleno de amor, somos tú y yo en este mundo. No somos Dios. No somos Dios. Estamos diciendo que el Espíritu Santo puede operar a través de nosotros, porque el verso 20, y voy a repetir y a rectificar este verso 20 de Efesios capítulo 3, está hablando de ese poder que opera a través de nosotros. En el verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el verso al que estaba haciendo referencia anteriormente. Verso 20 del capítulo 3 de Efesios dice que: y aquel que es poderoso, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Elohim, el todopoderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros.
Aleluya. Él opera, actúa en nosotros. Él puede operar en nosotros y a través de nosotros. Perdón, por eso podemos decir que somos su cuerpo. Somos su cuerpo, estamos llenos del Espíritu Santo. Él nos puede dar ese poder. Él puede hacer por medio de nosotros cosas que no podemos imaginar. No hay nada imposible para Dios. Lo imposible es lo que tú no seas capaz de creer que Él puede hacer en tu vida y a través de tu vida. Eso es lo único imposible que hay para Dios. Dios es todopoderoso y va a hacer cosas imposibles de creer. No podemos imaginar lo que Dios es capaz de hacer. Nuestra mente está limitada a una mente ilimitada como la de Dios, a un poder ilimitado como la de Dios. No podemos imaginar, ni siquiera pedir lo que Él puede hacer a través de nosotros y en nosotros. Habíamos visto primera de Juan 4:17, que así como es Él, somos nosotros en este mundo, a través del amor, porque Él se ha perfeccionado en nosotros. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tenemos que estar confiados de que ese poder, de que ese amor puede estar en nosotros y a través de nosotros. Pero tenemos que decidirnos, es una decisión vivir el amor de Dios. La pregunta es, ¿vives el amor de Dios? La pregunta es, ¿vives en comunión con el Espíritu? ¿Vives en intimidad y comunión con el Espíritu? Esta es la pregunta clave en este capítulo para que nosotros, para que ese poder que actúa en nosotros pueda tener una vasija. Dice que hay vasijas de barro, vasijas hay vasijas de honra y vasijas de barro. Tú y yo queremos ser vasija de honra. Una vasija de honra, una vasija de barro que se deja moldear para llegar a ser una vasija de honra. Eso debemos ser tú y yo, para que el Espíritu Santo pueda operar en nosotros y a través de nosotros. Es maravilloso saber que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como es Dios, las dos características fundamentales de Dios es amor y es poder consumidor. Fuego consumidor y amor. Dos características importantes que nada tienen que ver una con la otra. El amor y el fuego consumidor. Pero esas dos características habitan corporalmente en Cristo. Habitaron en Cristo como hombre en esta tierra y hoy habitan en ti, en mí, por medio del Espíritu Santo, porque ahora mora Él en nosotros. A través de la fe lo podemos ver, lo podemos vivir, pero decide vivirlo. Santiago dice que la fe sin obra es muerta. No podemos decir que creemos si no lo vivimos. No podemos decir que Dios es capaz de hacer cosas maravillosas si no nos atrevemos ni siquiera a orar por un enfermo, si no nos atrevemos a buscar un perdido y darle una palabra de salvación. No podemos decir que entonces estamos completos en Él, porque no hemos decidido vivirlo. Pero cuando decide vivirlo, Dios es capaz de hacer cosas maravillosas, poderosas, que no han subido a tu mente, que no han podido orar. Él puede hacerlo a través de ti y de mí cuando decidimos. Así que esto resume que ya el misterio fue revelado. Ya todo está dado. Ahora depende de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestra santidad, de nuestra comunión con Dios para que ese poder pueda cumplir, para que tú y yo podamos cumplir esa responsabilidad que tenemos ante Dios y ante los hombres, de dar a conocer, de recibir todas estas bendiciones para poder dar a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Tú y yo podemos vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Así que tú y yo podemos dar el amor de Dios y podemos hacer cosas maravillosas
a través de ese poder que opera primeramente en nosotros, cambiándonos, transformándonos, renovándonos, cambiando nuestro entendimiento, cambiando todo nuestro ser para que podamos dar al mundo, para que podamos enseñar al mundo ese poder y ese amor que hoy habita en ti, en mí, ese amor que hoy puede ser producido por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así es que en el capítulo 4 estaremos viendo la exhortación a vivir en ese amor. Tremendo. La exhortación a vivir en ese amor y en ese perdón. Lo vamos a ver en el capítulo 4 la próxima semana. Así que espero en Dios que hayas recibido ese poder para que lo puedas vivir, ese amor para que lo puedas vivir. Pero la próxima semana estudiaremos a fondo cómo vivir, cómo manifestar ese amor y ese poder de Dios a través del perdón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. En el corazón, luz divina y salvación. Magda habla con razón, no se va la redención. Programa de vida y fe nos enseña cómo creer. Jesucristo es el Rey, con amor nos hace ver. Exaltemos su nombre hoy, en luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está. Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. El mensaje claro está, Biblia viva guiará, cada alma encontrará en su paz libertad. Exaltemos su nombre hoy, en su luz hallamos amor, bendiciones y salvación. Jesús es nuestra canción. Maga con sabiduría nos muestra la verdad, con fe en armonía vivimos en su bondad. Palabra viva en el corazón, luz divina, bendiciones y salvación.